Bien, a continuación vamos a crear lo que es nuestra primera tabla, nuestras primeras tablas, para que vayan viendo cómo se crean, cómo crear los campos, cómo asignarle los key. Y recuerden que vimos por ahí esta parte del primary key, unique y el key o index, ¿sí? También vimos otros dos más, que es el full text y el spatter. Pero bueno, nos vamos a enfocar ahorita un poco más en estos, en el primary key, en el unique, el key o index, ¿de acuerdo? Y vamos a irlos viendo. Ahora lo que les voy a pedir es que abran su GID, es SQL, y bueno, pues vamos a abrirla. Recuerden que ya habíamos creado en la actividad anterior nuestra primera base de datos, que es esta, que bueno, yo le puse el nombre de práctica BD, haciendo referencia a BD a base de datos. Y nos vamos a colocar aquí. Le vamos a dar botón derecho del mouse y vamos a ir a una opción que dice crear nuevo. Aquí en crear nuevo nos va a aparecer la siguiente opción. Si se fijan, ya no aparece activado base de datos porque ya la tengo creada, que es esta que se llama práctica BD. Ahora lo que sigue es crear lo que son las tablas. Le vamos a dar clic aquí y aquí nos pide que pongamos la tabla que vamos a crear. Entonces vamos a crear una tabla que se llame, vamos a ponerle aquí mayúsculas, alumnos, ¿sí? Aquí en comentarios es muy recomendable utilizar ese tipo de comentarios, sobre todo cuando alguien más va a utilizar la base de datos, ¿sí? O la tabla, perdón. Tú, por ejemplo, la creaste, pero a lo mejor alguien más que está utilizándola va a requerir utilizarla para otro proceso distinto al tuyo. Entonces, muchas de las veces es recomendable ponerle comentarios referentes a la tabla que tú estás creando. Es decir, explicarle cuál es el objetivo de esa tabla, qué utilizas con esa tabla, etcétera. Eso le permite al otro programador saber qué es lo que hay con esa tabla y para qué fue creada. ¿De acuerdo? Ahora, aquí en la parte de abajo van a poder observar que viene esta opción. Bueno, aquí en comentarios, ahorita por el momento no le voy a poner nada, pero es recomendable que sí lo hagan ya en una parte real, ¿de acuerdo? Entonces, vamos a crear ahora los campos. Aquí, por ejemplo, dice agregar columna. Vamos a agregar una y me dice el primer campo. Vamos a ponerle, fíjense, ponerle alu, ¿sí? Guión bajo, y le vamos a poner ID, ¿sí? Alu, recuerden que yo hago referencia a la tabla alumnos porque durante nuestras tablas vamos a tener muchos ID. Entonces, esa es una forma, podríamos decir que sana, de garantizar que vamos a tener identificados específicamente todos los campos. Y ya sé que este ID proviene de esta tabla precisamente de ALU, ¿de acuerdo? Entonces, eso nos permite a nosotros poder identificar cada uno de los campos. Igual, si creamos, como se los mostré en las filminas anteriores, podemos crear una tabla que diga maestros, por ejemplo, y esa tabla de maestros, bueno, tenemos otro ID también con el que vamos a identificar a nuestros maestros, pero en este caso le vamos a poner, por ejemplo, MAS, por ejemplo, no MAE de maestros, o MTR, ¿sí? Guión bajo ID, y ya sabemos que viene MTR es de maestros, y de esta manera nosotros podemos identificar ese campo, ¿sí? Entonces, aquí viene el tipo de dato con el que nosotros podemos trabajar. En el siguiente video les voy a explicar más a detalle el tipo de dato que podemos trabajar. Aquí la ventaja de esto en Heidi es de que viene, por ejemplo, entero y todos los tipos de entero, ¿de acuerdo? Y bueno, pues nos da en el tooltip, este que aparece al lado izquierdo, ya nos da una pequeña reseña de qué se trata, ¿sí? Entonces, y hasta qué número de dígitos podemos trabajar, ¿de acuerdo? Por ejemplo, el team ini, el small int, ¿sí?
Vean, por ejemplo, el Team INI me da del 0 al 255 dígitos, ¿sí? El Small IN me dice que va de un rango de 0 a 65,535 y así sucesivamente. Y por ejemplo, el INT, pues bueno, está bastante grande. De hecho, estamos hablando de 2, 4, 6. No, pues estamos hablando de 42, de 4,294 millones 96,729, algo así, ¿sí? Es referente al rango que tenemos. Entonces, bueno, si por ejemplo le ponemos TIN INI, estamos limitando bastante. No vamos a tener, por ejemplo, en una universidad 255 alumnos. Podemos tener mucho más. Entonces, ya dependiendo, ¿no? De lo que vamos a usar, vamos viendo cuál es el que más nos conviene. Ahí, como les comento, en el tooltip que aparece del lado izquierdo, pues nos está indicando cuál es el rango, ¿no? Que podemos usar. Por ejemplo, si queremos, si vamos a hablar de bits, pues bueno, pues aquí está bit, el big int o este, ¿de acuerdo? En este caso voy a utilizar int, ¿sí? Aquí vamos a utilizar int. También en esta parte viene, por ejemplo, esta parte del valor predeterminado. Sin valor predeterminado, custom, el null. Recuerden que como bueno, aparece así por default, pero fíjense, aquí en esta parte, ¿sí? Si yo le doy, me coloco aquí y doy botón derecho y le digo crear nuevo índice, vean que aquí me aparece el primary, me aparece el key y me aparece el unique. Entonces a este le voy a dar primary key. Vamos a ver qué es el primary key. Nos dice que este índice se ha creado para generar consultas especialmente rápidas. Debe de ser único, ¿sí? Como pueden ver, y no se admiten almacenamientos nulos, ¿de acuerdo? Entonces, ¿qué significa? Que si, por ejemplo, el valor predeterminado que voy a tener de este lado, si yo lo coloco así, entonces ahí ya me va a fallar. Entonces, bueno, vamos a dejarlo así, sin valor predeterminado. O, por ejemplo, más fácil, como es un ID y es un valor que se va a ir incrementando de manera automática conforme yo vaya ingresando datos, y para no estar yo poniendo por ejemplo, el 1, el 2, el 3, el 4, y los poniendo de manera consecutiva, incluso puedo llegar a cometer un error y saltarme algún número. Entonces, vamos a ponerlo autoincremento, ¿de acuerdo? Entonces, ahí automáticamente, pues ya nosotros garantizamos que pues no nos va a aparecer el autoincremento, ¿sí? Perdón, que ya no tenemos que ingresar de manera manual los valores, sino que se van a autoincrementar conforme yo vaya ingresando datos de manera automática, se va a ir autoincrementando ese campo que se llama alu-id, ¿de acuerdo? Aquí, por ejemplo, en esta parte sin signo le puedo poner, ya sea que lo quiera con signo, sin signo, en este caso pues es sin signo. Y otra cosa, por ejemplo, la parte de los comentarios. Esta parte de los comentarios también es importante. Eh, Aquí tú puedes poner algún comentario referente al campo, ¿sí? Esto también es muy recomendable. Ahorita no lo voy a hacer aquí porque es una tabla nada más como ejemplo, pero ya ustedes pueden poner el campo, por ejemplo, el campo permite identificar a los alumnos con su número de matrícula, por ejemplo, ¿sí? Y ya, ese es un comentario que pues obviamente ustedes pueden dejar, ¿sí? Como pueden ver, ahí ya está. Y quien vaya a revisar, aparte de ustedes, esta tabla, pues ya sabe exactamente para qué le puede servir este campo, como lo pueden ver aquí, ¿sí? Entonces, eso es muy importante también. Sí, es muy recomendable, sobre todo en campos que de repente se van a topar en la empresa o en algún lugar que les toque ya manipular una tabla o una base de datos con campos que ya están hechos, diseñados. Entonces, de repente te topas con algunos campos o algunas abreviaciones y no sabes qué hace exactamente ese campo. Entonces, precisamente para eso nos va a servir esta descripción y de alguna manera, pues les va a permitir también
al otro programador poder identificar la función de ese campo o la razón de ese campo. ¿De acuerdo? Vamos a agregar otro campo más, por ejemplo aquí, y vamos a ponerle ahora, vamos a ponerle ALU, recuerden, para poderlo identificar y le vamos a poner nombre, ¿sí? En este caso, bueno, pues estoy identificando a mi campo ALU nombre. Aquí, por ejemplo, yo tengo diferentes tipos de datos. Vean, por ejemplo, el tipo char, ¿sí? Y como les digo, ahorita como quiera en el siguiente video ya les voy a explicar bien de qué se trata, ¿no? De qué se trata de cada uno de ellos. Por ejemplo, aquí el nombre, yo creo que si lo ponemos, por ejemplo, con 60 caracteres, yo creo que es suficiente, aunque hay más opciones un poquito más grande, pero yo creo que un campo de nombre con, por ejemplo, 65.535, que es el rango de 0 a 65.535 caracteres, pues yo creo que sería innecesario y hay que tomar en cuenta una cosa, hay que optimizar nuestra base de datos, ¿sí? Por eso es importante identificar los diferentes tipos de datos. Entonces, estos diferentes tipos de datos pues le van a permitir a la base de datos que funcione con mayor rapidez. Puede ser que algún programador comete el error de decir, no, mira, yo no quiero que me lleguen a faltar. Y toma de todos estos campos, pues toma obviamente el más grande, ¿sí? Entonces dice, no, pues yo quiero el dato más grande, ¿sí? Por ejemplo, imagínense este que dice que hasta 4 gigabit. Entonces, un nombre con 1000 registros, un campo de nombre con 1000 registros y cada registro tiene un tamaño de 4 gigabits. Entonces, eso obviamente va a provocar que cuando tú mandes llamar o buscar algún dato, pues se tarde un poco más, porque tiene que leer todo eso. Entonces, sí es importante que ustedes vayan contemplando esa parte de optimizar la base de datos. ¿Para qué? Para que de esta manera ustedes garanticen que las búsquedas que realicen pues van a ser mucho más rápidas. A lo mejor los ejemplos que vamos a trabajar aquí pues van a ser ejemplos pequeños y de alguna manera pues dicen, ah, pues es que se muestra muy rápido con cualquier dato, bueno, con cualquier tipo de dato de texto que elija. Sí, pero cuando ya tengas, cuando estemos hablando de 1000, de 3000, de 5000 datos o a lo mejor hasta de 10,000 registros, entonces ahí es donde vas a empezar a notar que tu base de datos empieza a tener problemas, ¿de acuerdo? Entonces vamos a elegir este chart y por ejemplo aquí me dice con una longitud de 50 caracteres, ¿sí? Yo puedo cambiarlo si así lo quiero. Vamos a ponerle 60 caracteres. Yo creo que es más que suficiente, ¿sí? Y bueno, aquí en el valor predeterminado, vean que como es de tipo texto, me lo pone como de tipo texto, ¿sí? Entonces, allí ese campo pues va a aparecer obviamente en cero, ¿sí? Y cuando ya lo llene, no sé si se fijaron ahorita que aparecía con comillas y esas comillas pues indicaban, recuerden que todo lo que va entre comillas pues es de tipo texto, ¿sí? Entonces, eso pues es que estoy personalizando mi texto. Ahí está. Igual, en el comentario, tú puedes incluir algún comentario, ¿sí? Y ese comentario que tú colocas ahí, pues es igual que el de arriba, ¿no? Para poder identificar ese campo y saber exactamente para qué es. ¿De acuerdo? Ahora, a este también le puedo dar, por ejemplo, un índice. Por ejemplo, crear índice, nuevo índice y le puedo decir unique, ¿de acuerdo? Y este unique, ¿qué me va a permitir a mí? Si nos vamos acá a la presentación, dice que este tipo de índices no permite almacenamiento de valores iguales. Por ejemplo, si mi nombre alguien lo registrara y luego lo quisiera volver a registrar, pero como tiene este tipo de índice, ¿sí? Este tipo de índice unique, ¿qué es lo que va a pasar? Pues le estoy diciendo que no puede haber dos campos con el mismo nombre, ¿de acuerdo? Y eso es una manera también de garantizar que mis datos van a estar de manera
correcta. De hecho, puedo tener muchísimos índices, los puedo ir definiendo conforme voy avanzando. Lo que sí es que nada más debe de haber un primary key y de estos otros, bueno, pues sí puedo irlos variando, ¿no? Y como les comento también, estos dos que tenemos acá, el full text, que me dice que permite realizar búsquedas de palabras, solo puede usarse columna char, varchar o text, ¿de acuerdo? Esto es cuando quiero que a través de una consulta, quiero mandar llamar ciertos tipos de datos, obviamente de tipo texto, ¿sí? Pero debe tener estas características, o sea, que sea de tipo char, varchar o text. O el spatial, este tipo de índice solo puede usarse sobre columnas de datos geométricos, spatial y en el motor my y sam, ¿de acuerdo? Entonces, vamos otra vez acá al Heidi y vamos a agregar un campo más, ¿sí? Y por ejemplo, aquí como es un registro del alumno ahorita, como que un preregistro donde nos solicitan información, ahora vamos a pedirle, por ejemplo, el apellido, ¿de acuerdo? Entonces vamos a ponerle alu, ¿sí? Guión bajo y le vamos a poner app, que es de apellido, y le vamos a poner materno, ¿de acuerdo? Y, perdón, paterno. Y aquí yo ya tengo mi otro campo. Aquí, por ejemplo, incluso 60 caracteres puede ser a lo mejor eh, mucho. Entonces, por ejemplo, vamos a dejarlo en un 40 caracteres, ¿sí? Y yo creo que sí es suficiente, 40 caracteres, ¿sí? Vamos a ponerle aquí de tipo texto, ¿sí? Y acá también, vamos a ponerle 40 caracteres, ¿de acuerdo? Y vamos a ponerle aquí que debe de ser de tipo texto, ¿sí? Entonces, como pueden ver, aquí ya voy creando mis datos, ¿sí? Mis campos, perdón, dentro de mi propia tabla. Y de igual, puedo agregarle otra vez el índice. Por ejemplo, bueno, tengo lo que, bueno, el primary key. Vean que ya está desactivado, pero puedo agregarle este key, ¿sí? Por ejemplo, y recordemos que el key nos está diciendo, son usados indistintamente por MySQL, permite crear índices sobre una columna, sobre varias columnas o sobre parte de una columna, ¿sí? Y vean, aquí como quiera se va identificando. Como les comentaba, el primary key es único, por eso ya me aparece deshabilitado y únicamente los que me aparecen habilitados son los otros 4. Como quiera, vamos a ir viendo cada uno de ellos, ¿sí? Para que ustedes puedan darse cuenta cómo puedo ir trabajando con cada uno de ellos, ¿de acuerdo? Entonces, si se fijan, esta es una manera de garantizar, ¿no? Entonces, por ejemplo, miren, si yo quiero este campo, por ejemplo, me equivoqué, no tienes que borrarlo. Bueno, tienes esta opción, por ejemplo, de borrarlo, puedes subirlo, ¿sí? Vean, y puedes ubicarlo tú en la posición que tú lo desees. O, como les comento, puedes borrarlo, ¿sí? Y puedes volverlo a agregar, ¿sí? Si se fijan, es muy intuitivo esta parte. Voy a crear nuevamente mi campo. ALU, recuerden que es la tabla de donde proviene, de mi tabla alumnos. Y bueno, apellido y le voy a poner materno, ¿de acuerdo? Voy a crear otro campo y ahora este campo le vamos a dar, viene de mi tabla alumnos, ¿de acuerdo? Y es un apellido, pero va a ser el paterno. Ahí está, ¿de acuerdo? Y ahí lo tengo. Entonces, como pueden ver, aquí mis índices los puedo ir creando conforme pues yo vaya avanzando, ¿sí? En esta parte. O los puedo borrar, los puedo, por ejemplo, aquí borrar, voy a borrar lo puedo subir, colocar en la ubicación que yo desee, etcétera. Una vez que yo haya creado ya mis campos, bueno, pues ya tengo aquí mis datos. Tengo estas otras fichas que poco a poco lo vamos a ir viendo. Recuerden que este es el UTF-8, que es el de habla hispana, el que utilizamos nosotros para crear nuestra base de datos, sí, multilingüe, en formato BASIC y de 4 bits, de 4 bytes, ¿de acuerdo? Entonces, aquí ya tengo mis índices, también los que yo he ido creando y donde los tengo exactamente asignados, ¿de acuerdo? Llaves foráneas, ahorita no tengo ninguna llave foránea, que también la puedo ir creando.
mis particiones, ¿sí? Que no tengo todavía. Pero fíjense, algo interesante de esto es que anteriormente se tenía que crear, por ejemplo, aquí ya viene de manera muy intuitiva, ¿sí? O sea, tú vas creando estos campos, tú les vas asignando el tipo de dato, le vas asignando sus características, etcétera, pero anteriormente no era así. Eh, lo que tenías que hacer era utilizar todo este código que está aquí, que se te creó ahorita de manera automática, tú lo ibas escribiendo y automáticamente pues se te iba creando todo esto que ves acá en pantalla, ¿sí? Entonces, de alguna manera pues ya queda muy fácil hacerlo de esta manera, pero anteriormente pues tenemos que decirle de esta manera. Crea la tabla, ¿cuál tabla? Pues crea la tabla alumnos, ¿de acuerdo? Y luego dentro de alumnos vas a crear un campo, vean cómo está, que se llama ID. ¿De dónde proviene ese campo? Pues de la tabla alumnos, ¿de acuerdo? Y va a tener un valor entero, ¿sí? Como lo pueden ver aquí. Un SIGNIT y nos dice que es de tipo nulo, va a ser autoincremento, que es lo que yo tengo aquí en la parte de abajo. Y bueno, comentarios respecto a ese campo, aquí los tengo, ¿de acuerdo? Y vean, aquí nuevamente tengo otro campo que es el nombre, tengo el tipo de dato que es char, el tamaño de ese tipo de dato me dice que es no nulo y me dice que, bueno, por default va a ser de tipo caracteres. Ahí estoy ya poniendo entre comillas, le estoy indicando que va a ser de tipo texto, ¿de acuerdo? Y así sucesivamente. Entonces, aquí, si se fijan, aquí ya también vienen los primary key, por ejemplo, primary key, que se le estoy asignando al ALU ID, el unique, que se lo asigné hace un momento al ALU nombre, que aquí lo tengo, ¿sí? Y el ALU app, que hace un momento, si ustedes recuerdan, se lo asigné también a esta parte de aquí, ¿sí? Que hace ratito se lo borré, ¿sí? Entonces, y luego dice, bueno, ¿con qué tipo de formato? Pues ya saben, este tipo de formato que fue el que definimos al principio para generar nuestra base de datos en habla hispana, que es UTF-8. Recuerden que este es multilingüe y de tipo BASIC de 4 bytes, ¿de acuerdo? Entonces, esa es la manera en cómo nosotros vamos a crear nuestra tabla. Una vez que lo tengamos, pues nada más lo que tenemos que hacer es darle guardar, ¿sí? Ok, se me hace que fue por uno de lo que agregué y quité. Vamos a borrar este campo, ¿sí? Vamos a guardar nuevamente. Y bueno, encontrar errores, SQL, que column, sí, es que, ¿saben qué? Lo que pasa es de que agregué el campo y le asigné un primary key, ¿sí? Vamos a asignarlo, guión bajo, le puse, creo que le puse PA, ¿sí? Ahí está. Le damos guardar y ahí ya se nos crea ese campo, ¿de acuerdo? ¿Por qué me lo pedía? Porque, pues obviamente, pues el código que yo tenía acá, pues me lo estaba marcando, ¿sí? Vean, aquí tengo mi tabla, ahí está, ¿sí? Y bueno, pues este es el código, el que les comentaba hace un momento, que pues se va generando de manera automática, ¿sí? Entonces, como pueden ver, ya aquí, pues bueno, podemos ir manipulando cada uno de ellos, ver a quién le asigné mis direcciones, puedo limpiarlas si así lo considero, ¿sí? Puedo limpiar todo esto y vean, le quito todos los primary key, se los puedo volver a asignar nuevamente, ahí está, ¿sí? Obviamente el código se regenera, vean que aquí pues ya automáticamente se elimina los demás primary key y ya aparece el primary key bueno, que le asigné aquí en este caso, ¿de acuerdo? Entonces, si se fijan, esa es la manera de crear una tabla y de crear nuestros campos. Bien, espero que les haya quedado claro. Hasta aquí es donde deben de llevar en este momento, crear una tabla, bueno, crear la base de datos, la tabla, los campos, asignarle los tipos de datos, la longitud para ese tipo de dato y bueno, determinar que ese es predeterminado, los comentarios que ya se los comenté, que es muy importante tener algún comentario, sobre todo en campos que que puedan confundir a otro programador. Sí es importante ponerle algún comentario que él pueda darse cuenta para qué fue creado ese campo, cuál es la razón por la cual fue creado ese campo.
¿De acuerdo? Entonces, espero que haya quedado lo suficientemente claro. Nos vemos en el siguiente video.